al interrogatorio de la menor Elisa. Se hace constar para efectos del video que la menor se debe encontrar acompañada de una psicóloga, así como también que no se debe hacer referencia a su nombre para no revictimizarla. Elisa, buenos días. Buenos días. Te voy a hacer unas preguntas, ¿sale? Sí. Te pido de favor que si no me entiendes, me lo hagas saber para que yo te vuelva a preguntar, por favor. Sí, está bien. Elisa, ¿puedes contarle al tribunal por qué estás aquí? Porque mi novio me lastimó. Ok. Elisa, ¿cuándo sucedió eso? ¿Te acuerdas? El 29 de enero de este año. Elisa, ¿puedes decirnos cómo se llama tu novio? Se llama Luis Agrero Menéndez. ¿Cómo lo conociste? Porque es el hermano de mi amiga. ¿Puedes decirnos cómo se llama tu amiga o cómo se llama su hermana? Alma Agrero Menéndez. Tú dijiste hace un momento que estás aquí porque tu novio te había lastimado. ¿Puedes decirnos dónde sucedió eso? En una casa abandonada en la calle Llano de mi colonia. ¿Puedes contarle al tribunal cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió ese hecho cuando dices que tu novio te lastimó, por favor, Elisa? Mi novio y yo salimos a dar una vuelta. Íbamos caminando y pasamos por una casa abandonada que se encuentra en la calle Llano de mi colonia. De pronto él se asomó hacia la casa por el pasillo y me dijo que me asomara en ese momento. Él me empujó hasta el patio de atrás y ahí me empezó a besar. Yo le dije que se detuviera. Él no me hizo caso. Me dijo que quería tener relaciones sexuales conmigo. Yo le dije que no, porque me daba miedo quedar embarazada. Él me dijo que si lo hacíamos por el ano, eso no pasaría. De pronto, él me volteó con fuerza hacia la pared, me bajó mi pantalón junto con todo y mi truza. Entonces, de repente sentí algo entre mis pompis y después un fuerte dolor en mi ano. Él me dijo que me aguantara, que no fuera a pasar nada, que sería rápido. Yo traté de quitarme, pero no pude. Después de 5 minutos sentí mojado y él se quitó. En ese momento yo me subí mi pantalón rápido y mi truza y me salí corriendo. Eso es todo lo que pasó. Gracias. ¿Qué pasó después? Cuéntame. ¿Qué pasó después de que te fuiste corriendo? Me fui a la casa de mi amiga Victoria y le conté todo lo que me había pasado. Le contaste a tu amiga Victoria. Elisa, ¿no le contaste a tus papás esto que sucedió? Sí, sí les conté. ¿Cuándo les contaste? Les conté el día 2 de febrero. ¿Por qué les contaste hasta esa fecha, Elisa? Ellos me habían prohibido que tuviera novio y tenía yo miedo, porque mi prima había quedado embarazada y ella tiene mi edad. Yo también tenía miedo de estar embarazada y me fueran a regañar. ¿Puedes decirnos por qué te acuerdas que el día que les dijiste fue el 2 de febrero? Porque ese día mis papás, después que se les conté, me llevaron al Ministerio Público a poner una denuncia. Gracias, Elisa. Es cuanto, señores del tribunal. Al contrainterrogatorio por parte de la defensa del imputado. Buenos días, Elisa. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Elisa, te voy a hacer algunas preguntas. Esto es como un juego. Te pido por favor que si no me entiendes, me lo digas para que yo te pueda repetir la pregunta o te lo pueda explicar. O puedes también consultar a la psicóloga
si tienes alguna duda. ¿Me entendiste? Sí, sí, Gracias. Elisa, ¿verdad que tú dijiste que conoces a Alma Sagrero Menéndez? sí, sí la conozco, es mi amiga. Es tu amiga. Sí, sí, es verdad. Elisa, ¿verdad que tú sabes que mentir es malo? Sí, ¿Tú alguna vez has mentido? sí, algunas veces. Pero tú dijiste que mentir es malo. Depende de lo que se necesite mentir, pero sí, algunas veces lo he hecho. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Bueno, algunas veces sí es por causas necesarias. Ok. ¿Verdad que tú dijiste que José Luis Sagrero era tu novio? Sí, ¿Verdad que tú le dijiste a Alma Sagrero, es decir, a su hermana, que su hermano, o sea, José Luis, te gustaba mucho sí, porque era muy guapo? sí, sí le dije eso. Mm, Hace ratito, cuando te hice unas preguntas, el Ministerio Público hablaron de un hecho que sucedió donde tú dijiste que te lastimó. Eh, el día de esos hechos, ¿tú encontraste a Alma Sagrero? Sí, ¿Dónde te la encontraste? estaba en el parque. En el momento que tú la encontraste, ¿le preguntaste a Alma si su hermano estaba en su casa? Sí, sí le pregunté. ¿Nos puedes decir qué te dijo Alma? Me dijo que la acompañara a la papelería, ¿Y tú qué le dijiste? que no podía porque mis papás no me daban permiso para ir sola. Entonces, ¿no la acompañaste por eso? Sí, ¿Qué pasó después? Cuéntame. Alma se fue a la papelería y nos despedimos y yo seguí caminando. ¿Y qué hiciste después de que seguiste caminando? Fui a buscar a Luis a su casa. ¿Verdad que tú dijiste en tu declaración cuando fuiste al Ministerio Público ese día, hace rato escuché que te acuerdas que te acuerdas que ese día, el 2 de febrero, que le dijiste a tus papás que estabas menstruando? Sí, yo se lo dije. ¿Es verdad que tú le dijiste a la psicóloga que te entrevistó que no estabas menstruando el día de los hechos? No me acuerdo, me puse nerviosa. ¿Verdad que tú dijiste que ya habías hablado con tu novio sobre tener relaciones sexuales? Sí, ¿Verdad que tú dijiste en tu declaración ante el Ministerio Público que después de que sucedieron los hechos, tú saliste corriendo y te fuiste? sí, ¿Verdad que tú dijiste a la psicóloga que después de que sucedieron los hechos, esos hechos, y que él terminó de hacer lo que hizo, me refiero a José Luis, tú lo abrazaste y luego se besaron? no me acuerdo. Mm, Elisa, te voy a pedir un favor. Te voy a volver a hacer la pregunta, pero nada más quiero que me respondas con un sí o con un no. ¿Tú le dijiste a la psicóloga después de que sucedieron los hechos y que José Luis terminó que tú lo abrazaste y que luego se besaron? Sí, ¿Es verdad que le dijiste a tus papás lo que había sucedido porque tenías miedo de quedar embarazada? sí, ¿Tú dijiste a tus papás sobre lo sucedido porque tu amiga te aconsejó? sí,
¿Alguna vez le preguntaste a Luis sobre alguna manera de protegerse sexualmente cuando se tienen relaciones? No, ¿Tú ya habías platicado con Luis sobre tener relaciones? no. Gracias, Elisa. Muchas gracias. Es cuanto por el momento, señores jueces. Alegato de clausura de la defensa del imputado José Luis Sagrero Menéndez. Honorable Tribunal, lo que esta Fiscalía hizo en este asunto fue crear un presunto culpable. Es evidente la falta de objetividad y lealtad de la Fiscalía para tratar este asunto. Respecto del alegato de clausura, quisiera ir analizando algunas de las testimoniales en el orden en que fueron vertidas en esta sala de audiencias. Por principio de cuentas, la Fiscalía presentó las testimoniales en criminalística a cargo de los peritos Erika Rodríguez Cobos y Guillermo Vázquez, quienes manifestaron la forma en que los fueron entregados dos prendas íntimas de la menor, mismas que supuestamente portaban el día de los hechos. Respecto de estas testimoniales, señores jueces, debe decirse que ambos peritos coincidieron en que los indicios examinados no fueron debidamente embalados, ya que estos habían sido extraídos, según les fue informado, de un bote de ropa sucia por la madre de la menor. Situación que definitivamente pudo haber contaminado dichos indicios, quedando evidenciado tanto su recolección como su embalaje no fue realizado con la debida técnica. Aunado a lo anterior, debe decirse también que en el momento en que fueron recolectados, al momento en que les fueron entregados, dichos indicios transcurrieron 4 días. Respecto a las testimoniales en criminalística que practicaron los peritos María Díaz Álvarez y Tomás Andrade López, respecto del examen realizado a los indicios mencionados, consistentes en una blusa, un brasier, un pantalón y una truza, estos peritos lo único que nos vinieron a decir es que efectivamente se encontró semen y rastros hemáticos en 2 de las prendas mencionadas, concretamente en la truza y en el pantalón de mezclilla. Situación que no resulta extraño, ya que actuando bajo el principio de objetividad, esta defensa jamás negó la existencia de un contacto sexual entre quien hoy se dice víctima y el acusado. Respecto de las testimoniales de los doctores Patricia Quintero Lara y Pablo Pérez Quintero, quienes practicaron el examen médico de lesiones, ambos coincidieron en que no encontraron lesiones físicas, sino que únicamente se encontraron lesiones externas en la zona anal, pero no en la zona esfinteriana. No existen huellas de lesiones, de ahí la duda de que si el acusado realmente logró penetrar a la menor. Además de ello, su señoría, esta defensa hasta el momento no se explica cómo es que la menor no presentó lesiones en otras partes del cuerpo. Si tomamos en cuenta que la menor manifestó que el hoy acusado la había forzado a tener relaciones y que ella puso cierta resistencia, resulta ser increíble que la menor no tuviera ningún tipo de lesiones en los brazos o en las muñecas de las manos. Por lógica, el hoy acusado debió ejercer presión física o fuerza física para impedir que la menor se defendiera. Sin embargo, no se encontró lesión alguna en ninguna de las partes del cuerpo de Elisa, únicamente en la zona anal. Tal parece que esto debiera ser suficiente, señores jueces, pero no lo es. Las máximas de la experiencia nos indican que una persona que es atacada sexualmente, cuando se defiende, ejerce alguna fuerza en contra de su oponente, que necesariamente deberá dejar huella material en el cuerpo. Quizás no graves lesiones, pero por lo menos aquellas que se puedan percibir o apreciar por medio de los sentidos, como podría ser una laceración, una mayugadura, algún moretón, pero irónicamente en el caso no aconteció esto. Así lo vinieron a confirmar los peritos médicos. Respecto de la testimonial de la menor Victoria Flores Cardona, amiga y compañera de escuela de Elisa,
En cuanto a su testimonio, señores jueces, quedó en evidencia lo que ya sabíamos. Ella vino a corroborar que efectivamente Elisa tenía una relación de noviazgo con José Luis, que la misma Elisa, el día de los hechos, y una vez que estaba con José Luis, le pidió a ella que se fuera, que no hiciera mal tercio, como se dice comúnmente. Además de ello, inclusive le dijo que no tardaría, como si Elisa ya supiera lo que iba a ir a hacer. Otra de las cosas que llama la atención es que Victoria manifestó que esperó a Elisa en el parque aproximadamente 30 minutos, en lo que regresó. Esto es mucho más tiempo del que Elisa dijo que estuvo en el lugar donde sucedieron los hechos. Si tomamos en cuenta que del parque se encuentra a 2 cuadras de donde sucedieron los hechos, entonces, ¿por qué Elisa ya no alcanzó a Victoria, quien la esperó 30 minutos? Si ella dijo que solo estuvo alrededor de 10 minutos en el lugar de los hechos. Ellos, señores jueces, coinciden con lo declarado por el hoy acusado. No debemos pasar por alto que en el contrainterrogatorio que realizó el agente del Ministerio Público, el José Luis manifestó que después de que sostuvo relaciones sexuales con Elisa el día de los hechos, ella le pidió que se quedaran un rato en el lugar y así lo hicieron. José Luis dijo que esto más o menos fue por un lapso de 15 minutos después del encuentro sexual, que se quedaron platicando, abrazándose y besándose sentados al lado de un lavabo. Ello explica por qué Elisa no alcanzó a Victoria en el parque. Respecto a la testimonial de los peritos, de las psicólogas aportadas por el agente del Ministerio Público, de dichas testimoniales se dejó entrever que respecto a lo manifestado en relación a que la menor no presenta indicadores clínicos de una persona que haya sufrido agresión sexual, su dicho se considera poco confiable y además de ello no existen daños psicológicos en la psique de la menor. Por último, señores jueces, respecto del contrainterrogatorio que realizó esta defensa a la menor Elisa, como pudimos darnos cuenta, se evidenciaron múltiples contradicciones. De entrada, quedó de manifiesto que el día de los hechos la víctima mintió, pues manifestó que no podía ir a la papelería porque sus padres no podían ir a la papelería, pero sí pudo ir a buscar a José Luis hasta su casa. Además de ello, también mintió, pues manifestó que en el momento de los hechos sintió mucho dolor. Sin embargo, en la entrevista practicada por la psicóloga, le dijo a ella que ella no lloraba de dolor. Otra vez confirma el hecho de que probablemente José Luis ni siquiera la penetró. Otra de las cosas que fue evidenciada en la declaración de la menor es que ella declaró que cuando el acusado terminó, supuestamente ella se fue corriendo. En cambio, aquí la psicóloga en la sala de audiencias dijo que cuando le practicó la entrevista a Elisa, ella le dijo que ella abrazó a José Luis y que se besaron. Ello corrobora precisamente lo declarado en esta sala de audiencias por José Luis, quien dijo que después del encuentro sexual que sostuvieron, se sentaron, se abrazaron y besaron. Asimismo, en la declaración, ella manifestó que le había dicho a sus papás porque tenía miedo de haber quedado embarazada. Sin embargo, a la psicóloga le manifestó que Elisa le había dicho a sus papás no porque tuviera miedo de quedar embarazada, sino porque Victoria, su amiga, se lo había aconsejado. Precisamente por ello, la psicóloga en esta sala de audiencias dejó muy claro que los dichos de la menor no eran confiables. Luego, entonces, señores jueces, y dadas las múltiples contradicciones, la excesiva falta de lógica, además de que no hay evidencia médica de que exista algún trastorno derivado de algún ataque sexual, ni lesiones fuera de las que presentó en la zona anal, no hay forma de acreditar que hubo cópula sin consentimiento. No hay un solo vestigio de que haya existido violencia física. En ese sentido, señores jueces, y de acuerdo a lo que establece la Constitución, solo se puede condenar a una persona cuando existe plena convicción de su culpabilidad. Y en este momento, dadas las múltiples contradicciones que fueron evidenciadas,
no se puede probar más allá de toda duda razonable la acusación que presentó la representación social, además de que la representación social ni siquiera solicitó en sus alegatos de clausura que se condenara al acusado, ni que se le impusiera una sanción. No solicitó absolutamente nada en su intervención, es decir, no hizo una petición formal. A pesar de que los delitos de realización oculta tiene preponderancia la declaración de la víctima, lo cierto es que deberá de analizarse en relación con el resto de la evidencia, y si bien es cierto que en el presente hay un señalamiento directo de la menor, no hay información desahogada en esta sala de audiencias que corrobore que el acto sexual no fue consensuado. Por todo ello, esta defensa, señores jueces, lo solicita en términos del artículo 20 constitucional, apartado B, fracción 1, y en relación con la fracción octava del mismo artículo, se emita una sentencia absolutoria. Es cuanto, señores jueces. Gracias.